allá en la sierra, un campo santo. Hoy festejamos, es una fiesta de todos santos que celebramos hoy para ti. Tu, tu, turururu, tu, tu, turururu, tu, tu, turururu. This is Mexico. I brought you with me to show you where I come from, where you come from too. Aquí tú naciste. Abuela and I came here to celebrate Día de los Muertos. Pido la fuerza de mis ancestros con la cajita de mis recuerdos. Miro hacia el cielo, sigo a la luna, pido permiso para comenzar. No estoy lista, mamá. We aren't ready. Mientras que yo tenga vida, esta luz estará prendida. Papá siempre dice eso. Papá Dios, take care of our people en their jornada. Muchos se van y nunca regresan. Linda, hija, ¿puedo entrar? Entra, mujer. Abuelita, ¿la desperté? El maestro cielo no me deja dormir. Sus estrellas brillan aún más durante estos días festivos. Ellas celebran con nosotros. Es muy linda tu muñeca. ¿Cómo se llama tu nueva amiga? Cuando naciste, tu madre no podía decidir qué nombre darte y por una semana entera estuviste sin nombre. A su tiempo sabrás qué llamarle. Vamos a poner todos estos años a prueba. ¿Cuántos niveles se ocupan en nuestro altar? Muy bien, eso. Se ocupan 4 niveles en nuestro altar, representando las 4 fases de la vida, los 4 elementos: tierra, viento, fuego y agua, las 4 estaciones del año. Nuestros antepasados no eran nada tontos, bien conectados con la tierra y el más allá. Adelita, Adelita. Bueno, mujer, mira. Solo porque dejan de vivir, no quiere decir que dejan de existir. Las estrellas. Estrellas. Ellas. Allá voy, paciencia, cielito lindo. Mira, todas las estrellitas ya no tienen vida. Más bien, llevan décadas muertas y aún así las vemos brillar. Su esencia vive porque tú vives y las puedes ver. Así es el más allá, mi linda. Mamá decía que las estrellas fugaces eran las almas de mujeres que morían trayendo luz a este mundo. Tu madre tenía un don para contar historias. Ella es mi madre Anita, la estrella fugaz más hermosa que atravesó el cielo. Te hubiera encantado. A ella le encantaban las cosas sencillas. Fue ella que me enseñó a bailar sin mirar al suelo. Fue ella, y es siempre ella, que me da las fuerzas para seguir.
Mami, yo te recuerdo. Yo te recuerdo bailando tu linda sonrisa a brisa del campo, corriendo tras de tu luz, durmiendo en tus brazos. Así te recordaré bailando. Mamá, qué bella estás. Siempre bella con sus vestidos de muchos colores. Y tú eres su mismo retrato, mija. Mírate. Hay que ponerle un espejo para que vea su hermoso reflejo. Y también vamos a poner estos collares que tanto le gustaban. Sin duda, Linda continuará nuestras tradiciones. Ella es nuestro futuro, Adelita. Sí, nuestro pasado, presente y futuro. La vida le ha dado muchos golpes y aún Linda sueña. Bueno, ¿de cuándo acá murmuramos? ¿Qué tanto platican, chicas? Ella dice que tengo los ojos de mamá. Y dice también que mamá aún piensa mucho en mí. Qué inteligente es tu muñeca. Y mamá heredó los ojos de la bisabuela Purita. Ella tenía 2 pajaritos blancos que venían día tras día a cantarle por la mañana. Se sentaban en esta ventanita y la despertaban con su canto. Mi madre, Purita. Purita era la partera del pueblo. Ella tenía muchos dones. Hablaba con las flores, le cantaba al viento y al maestro cielo. Ella sabía cuando la muerte andaba cerca. ¿Cuándo dejaron de visitarle a los pajaritos? Cuando Pura dejó de cantar. Canta, canta, pajarita, canta a su alrededor. Canta por la madrugada, alegrando el corazón, alegrando la mañana con su trino y su voz. Con la luz de la mañana trabajando se levanta para preparar sustento que alimenta el alma. Vuela y vuela, pajarita, vuela por el horizonte. Mira al cielo y la verás cosechando en otros montes. Ya no escucho su canto, solo en sueños está. Mira al cielo, muy clarito la verás. Qué bonito se ve el cielo a estas horas, despidiendo la noche, absorbiendo los colores del sol. Ay, como si el maestro cielo fuera pintor. Claro que lo es. Cada amanecer es una nueva obra de arte. Es un pintor como... Quiero usar papel picado blanco este año. Y voy a agregar unas mariposas alrededor de mamá y mi bisabuela. Mira, bisabuela Purita, que te vino a visitar tus pajaritos. Y también le ponemos su prensa. Two birds. Abuelita, mira, 2 pajaritos. Tantos años sin verlos. ¿A qué se debe la sorpresa? Es mamá Anita y bisabuela Purita, que vienen a hacernos compañía. Muy bien. Todos cambiamos de forma, pero aún así reconocemos su esencia. Tal vez saben que este año ha sido bastante difícil. ¿A quién más vamos a agregar a nuestro altar?
Carlitos. Carlitos was my BFF when I was little. ¿Qué BFF? ¿Y FFF es? Linda, ¿en lo español? Por lo menos por respeto a ellos. Abuelita, mi muñeca es bilingüe. BFF no es una mala palabra. Significa Best Friends Forever. La estoy preparando para cuando regresemos a California. No quiero que se asuste con el inglés. Pues entonces háblame en inglés también, porque yo ya llevo más de 30 años en los United y todavía me asusta. ¿Sabes, abuela? Por eso uso mi bici todos los días. Imagino que Carlitos me acompaña en su bicicleta azul. Él era muy cariñoso, atento y le gustaba hacer bromas. Siempre se escondía y cuando menos esperaba saltaba y decía: «Te asusté, ¿verdad que sí?» Le daba muchos besos, pero rete muchos besos a su mamá. Así, mira, venga. Ay, 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 cuánto cariño, cuánto cariño. Ay, ay, ay. Tal vez él sabía mucho que se los tenía que dar en ese momento, porque no iba a tener muchos momentos más. Lo extraño mucho. Cada vez que vamos a México y pasamos a saludar a su mamá, lo veo ahí, al lado de su bici. Todavía escucho su voz en su casa, como si alguna parte de él estuviera ahí todavía, cuidando a su mami. A veces hasta imagino que va a salir por la puerta de su casa y decir que solo fue una broma del mal gusto. Carlitos era tan fuerte. Valiente, un superhéroe. Él no le tenía miedo a nada, ni a la muerte. Se despidió de mí con una sonrisa. Así era Carlitos, fuerte, fuerte hasta el final. Mira hacia el cielo, Linda. ¿Lo ves? Sí, mira ahí, Carlitos. Aquí está Carlitos siempre. El día ya está por amanecer. Hay que honrar a tu padre. Como fue el último en partir, hay que ponerlo en el centro de nuestro altar. ¿Qué tal esta foto? Ella no está lista para escuchar eso. Ella cree que mi papá está vivo. Y yo no le quiero decir la verdad, porque si le digo, va a llorar mucho. Linda, no es bueno mentir. Creo que es tiempo de que ella sepa, que lo escuche y que lo acepte como verdad. Espera, Adelita. La niña necesita espacio y tiempo. Déjala que sienta todo. Es parte de dejarlo ir. Pero ella no sabe lo que es, lo que está sintiendo. No le puede dar un nombre a lo que está sintiendo. No todo tiene que tener nombre para tener significado. Su luto es bastante grande. Linda, es tiempo. Ya no quiero hacer ese altar. Nada cambia. Ellos no regresan. Ya se fueron y no regresan. No regresó. Y dijo que iba a regresar. Me lo prometió. Él me dijo que cuando regresara íbamos a ponerle nombre a ella. Y ya son 7 meses y no regresa, abuelita. Mi papá no regresa. Ay, mija. Y no va a regresar, Linda. Primero lo tienes que dejar ir. Lo tienes que dejar descansar desde aquí, desde el corazón. Solo así Él vendrá a verte, a su manera. Por eso hacemos nuestros altares, invitándolos a nuestro mundo. So, I place this picture of Papa in the altar and everything just goes away? All of these feelings just disappear? Linda, ¿sabes por qué ponemos este altar? As we place their picture on our altares, we tell their stories. Estamos preservando sus historias para las generaciones que vendrán mucho después que tu existencia. You see, it's not just his picture, it's his smile. His voice, his laughter, and his arms around me es su arte y la historia de amor entre mamá y papá. Y el infinito amor por ti. Ellos ya no son de aquí, son del más allá, un lugar infinito con paz y tranquilidad. Ya no sienten dolor, ellos ya están libres y se transforman como las mariposas. Papá era mi persona favorita
para dibujar y desde que se fue dejé de pintar. Eso es lo que son, pintores, artistas. Tu padre te ha pintado en todos lados. Tú eras su inspiración. Y donde él iba, ibas tú. Y donde tú vayas, ahí lo encontrarás. Y este es mi papá Pablo. Él te compró para mí. Antes de irse a su última aventura, él iba a pintar unas nubes grandes en la frontera. Él dijo, todos tenemos la habilidad de soñar. Voy a pintar unas nubes para que de ambos lados no dejemos de soñar. Luego me dio esta muñeca. Es la primera vez que veo la muñeca. Papá me la dio el viernes y el sábado murió entre las nubes. La escondí. Quería olvidar que papá me la dio. No le gustaba andar solo y eso es lo que me duele, que se fue solo. Linda, yo estaba con él y ahora estoy contigo. ¿Mi papá no estaba solo? Mi papá no está solo porque nos tiene a nosotros para contar su historia. En este día, nuestros mundos se abren. Invítalo a la celebración de Día de los Muertos. Donde yo vaya, tú irás, papito. Ella se llama Esperanza. Porque tú me enseñaste que pase lo que pase, siempre hay que tener esperanza. Hay otro mundo, ¿a dónde vamos? No es despedida, solo un descanso, porque esta vida está prestada de mis difuntos, no queda nada y ya pasaron a lo que sigue, porque esta realidad no es el final. El corazón de nuestra ofrenda. May we keep the stories of our beloved ones vivid in our minds, en nuestros corazones. ¡Feliz Día de los Muertos!